Las investigaciones de la comunidad científica y las estadísticas de los cuerpos policiales revelan la relación entre las fases lunares y la conducta violenta del ser humano. Históricamente, se ha relacionado el influjo de la luna o plenilunio con el comportamiento de los seres vivos, incluidas las plantas. Para los criminalistas, no cabe duda de este vínculo más allá de los mitos cinematográficos. En este programa de La Pista del Crimen vamos a tratar sobre la violencia y la criminalidad en fases de plenilunio, es decir, de luna llena, y también durante las noches convencionales. Para ello contamos, como siempre, con el aval de la Sociedad Científica Española de Criminología. Y para entrar en materia podemos comenzar preguntándonos qué hay de verdad en todo esto, o si por el contrario no es más que una leyenda urbana repetida de generación en generación. ¿Se cometen realmente más delitos en noche de luna llena o se trata de una fantasía popular? Estadísticamente está demostrado, tanto por los datos de los cuerpos y fuerzas de seguridad como por las asistencias hospitalarias, que con motivo del llamado influjo lunar, luna llena o plenilunio, hay un mayor índice de infracciones y uso de la violencia en general. No exageramos si decimos, con matices eso sí, que hay seres diurnos y seres nocturnos y que en consecuencia nos comportamos de distinta manera. Veamos. Los hombres, los animales y las plantas están sometidos al influjo cíclico de fuerzas que provocan en ellos las más diversas reacciones, como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, las irradiaciones de luz u otros elementos que ejercen una influencia sobre los seres vivos, y esto admite pocas dudas desde un planteamiento científico y por supuesto también criminológico. Además de estas vicisitudes, se acomodan las funciones psíquicas y el ritmo que acelera o frena los trastornos. Estudios realizados a seres nocturnos en contraposición a los diurnos nos llevan a objetivar que tienen otra cadencia y subsisten precisamente por el hecho de que la presa que se ha retirado a dormir se desarma de la agudeza de sus sentidos de alerta y defensa en el momento del descanso. Resulta conocido entre los estudiosos del fenómeno que la lechuza, como animal nocturno, piensa de manera diametralmente opuesta a la del hombre. Para el humano, la noche es un periodo de especial peligro y para este animal que hemos nombrado, sin duda, es su momento álgido. En cuanto a lo que se define como reproche coercitivo a las transgresiones llevadas a cabo durante la noche por las personas, podemos decir en este sentido que el actual Código Penal, como en todos los que han existido antes, agrava las penas si los delitos han sido cometidos con nocturnidad. Pero esto, como apunto, ha sido así desde el inicio de los tiempos prácticamente. Por ejemplo, para los pueblos antiguos la noche era la madrastra del día y, de acuerdo con sus creencias, hija del caos. Por el contrario, el día era bueno, afortunado y resplandeciente en oposición a la, digamos, tenebrosidad de la noche. El pensamiento de que los malos espíritus vagaban durante la oscuridad por las aldeas llevó, antes incluso de nuestra era, a castigar más gravemente al ladrón nocturno. De acuerdo con el viejo derecho romano, determinados malhechores eran enterrados en las peores encrucijadas de los caminos como castigo adicional por haber cometido sus delitos en momentos de la noche. Sin embargo, al aplicar la pena, no podía ejecutarse al reo en horas nocturnas o también en día considerado festivo. De esta manera se pretendía agudizar el reproche social al infractor por el carácter, digamos, desleal de su acción. Aún en nuestros tiempos suele ser norma esperar al amanecer para llevar a cabo la pena capital en los países donde aún, por desgracia, está en vigor. Pero volvamos a la pregunta inicial. En caso de ser cierto que la luna llena o plenilunio altera a los seres vivos, ¿a qué se debe entonces? ¿A qué se debe realmente? Bueno, desde un planteamiento criminológico, alejado de ligerezas cinematográficas, la verdadera causa por la que los actos violentos pueden verse incrementados en las noches de luna llena o plenilunio se debe a una cuestión científicamente demostrada que consiste fundamental y básicamente en la llamada teoría de las mareas o de los océanos, o sea, la pleamar y la bajamar, que en el hombre se denomina mareas biológicas. Es decir, mareas biológicas. Bien,
Al igual que ocurre con las mareas de las masas oceánicas, los fluidos de las personas se ven alterados con los cambios lunares, pudiendo perturbar de esta manera el normal comportamiento en algunos individuos, no en todos, esto es importante subrayarlo, que son objeto de tensiones de orden psíquico. No debemos olvidar que el cuerpo humano está formado en un 75% por fluidos corporales como la sangre, la saliva, los jugos gástricos y otros líquidos que para la criminología y en mayor medida la criminalística son realmente importantes. Por otro lado, las plantas, como seres vivos que son, tampoco escapan a esta influencia. Los campesinos conocen perfectamente que determinadas especies vegetales son altamente sensibles a las fases lunares y han de sembrarse con un minucioso control de estos ciclos. Se ha documentado que las plantas cuya parte comestible crece sobre la tierra, bueno, podemos poner el ejemplo de la col, la lechuga o la acelga, deben sembrarse en luna creciente, mientras que las consideradas subterráneas, podemos hablar de las patatas, los nabos y otros tubérculos, deben sembrarse en luna menguante para un correcto crecimiento. En definitiva, y para concluir, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que el influjo de la luna puede afectar al comportamiento de los seres vivos, sean personas, animales o plantas, y por supuesto a la conducta social del ser humano, como lo demuestran las estadísticas y los estudios llevados a cabo por la comunidad científica. Y con esto nuestro tiempo se ha agotado. Nos vemos en la próxima entrega de La Pista del Crimen.